buenos días. Hoy vamos a cerrar el tema de los yo soy de Jesús y si Dios lo permite, la próxima semana continuaremos ahora a estudiar a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Entonces, como vimos, durante, ¿qué fueron? 3 meses estuvimos estudiando los yo soy de Jesús. De hecho, de enero a septiembre del año pasado empezamos a estudiar la persona de Cristo. De septiembre a abril de este año empezamos a estudiar las obras de Jesús en su ministerio terrenal. Y de abril a la fecha, al día de hoy, los yo soy de Jesús. Ya llevamos 18 meses, 1 año y medio. Y dejamos fuera las parábolas y dejamos fuera muchas cosas. ¿Cuánto tiempo nos tomaría estudiar todo lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Jesús? Bastante tiempo, muchísimos años. Pero como queremos avanzar también a estudiar el Espíritu Santo, bueno, hoy vamos a hacer un resumen final de los yo soy de Jesús, porque es fundamental que todos tengamos en claro quién es Jesús. Nuestra vida cristiana, nuestro proceder, todo lo que hacemos en la iglesia, todo tiene que estar basado en Cristo, pero en el Cristo bíblico, no en el Cristo que tú creas o que te convenga o el que tú prefieras. Hay mucha confusión entre los cristianos hoy en día. Cada uno asegura que Cristo es de una manera particular y lamentablemente muchos aseguran que Cristo es de cierta manera para que beneficie sus intereses, para que embone en su cosmovisión y en lo que ellos quieren hacer. Pero nosotros no queremos formarnos a un Dios a nuestra imagen y semejanza. Nosotros queremos ser cada vez más como Cristo, ¿verdad? Que fue la imagen del Dios invisible, es la imagen de Dios invisible. Y por eso tenemos que tener muy en claro quién es Él, cómo es Él, de manera que podamos saber cómo proceder. Entonces, hicimos una lista de los 8 yo soy. Si tú buscas en internet vas a encontrar que son 7. Yo había leído ya hace tiempo algo de R.C. Sproul donde incluía el número 8 y me considero que es correcta esa inclusión. El último que estudiamos la semana antepasada, cuando Jesús dice antes que Abraham fuese yo soy, ese es el número 8. Si tú lo buscas en internet, los yo soy de Jesús, no vas a encontrar ese. Pero me parece que sí debiese ser incluido. De hecho, ese es, para mí, la afirmación más clara de la divinidad de Jesús. En los otros yo soy, sí, ahí está, puedes concluir que Jesús está identificándose como Dios, pero para mí el más claro es este último. Así que voy a repasar los 7 y luego vamos a repasar brevemente cada uno de ellos para tenerlos en la mente, entender de forma resumida quién dijo Jesús que Él era. Fíjate bien, nosotros no estamos interpretando quién es Jesús, estamos basándonos en lo que Jesús dijo de sí mismo. Eso es lo que hace importante los yo soy, que es Jesús revelando su propio carácter, revelando quién es Él. Esa información que no puedes obtener de ningún otro medio, es que solo de Él. Así que antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por las circunstancias que enfrentamos, por la onda de calor, por el auditorio que nos has concedido tener. La palabra dice que en todo debemos dar gracias y así lo hacemos, Señor. Gracias, porque si no fuera por tu misericordia, no estaríamos aquí. Te rogamos, Señor, que en medio de las distracciones o las dificultades para concentrarnos, podamos, por medio de tu Espíritu Santo, aprender, podamos conocerte y podamos entender quién eres, quién dijiste tú mismo que eras, para que nuestra cosmovisión, para que nuestro conocimiento teológico provenga de ti, no de nuestros deseos, no de nuestra imaginación, no de nuestra conveniencia, sino de ti mismo, Señor. Te pedimos que nos enseñes y que nos guíes. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Por supuesto que no voy a entrar a toda la información de cada uno de los yo soy. Si te interesa, si alguien quizás apenas está empezando a escuchar este tema y se perdió los demás, y como los voy a pasar rápido, van a decir, ni profundizó. No, hay un tema para cada uno de los yo soy y ahí vas a poder obtener información suficiente. Entonces, empiezo a ver cada uno de ellos, partiendo del primero de la lista. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y
primero que hay que revisar o recordar con respecto a los yo soy es la forma particular en que está escrito en el griego original. En el griego, cuando se nos traduce yo soy, hay dos palabras en griego, ego e eimi. Ego se debe traducir como yo soy, primera persona del singular. Está hablando de personalidad, está diciendo yo soy. Y la palabra eimi también se traduce como yo soy. Entonces, cuando dice yo soy el pan de vida, la traducción correcta debería de ser yo soy el pan de vida. Pero no tendría sentido para nosotros que se repita yo soy. Así que los traductores lo omiten. Pero al omitirlo, pierdes el sentido de la declaración de Jesús, porque en la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento en griego, para referirse o cuando se traduce Éxodo 3:14, vamos a Éxodo 3:14, dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decir a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces, para hacer una distinción en el yo soy, cuando dice Dios, yo soy, me ha enviado a ustedes, en la Septuaginta se traduce como ego eimi, para hacer un énfasis en que este yo soy no es un yo soy común y cualquiera, sino que este yo soy es Dios. Entonces, cuando Jesús, en griego, ¿verdad? Dice, yo soy ego eimi, está haciendo una conexión directa para todos los que habían leído la Septuaginta con la forma en la que Dios se refirió a sí mismo. Entonces, el hecho de que Jesús diga exactamente igual como se traduce en la Septuaginta cuando Dios dijo yo soy, el hecho de que diga ego eimi está haciendo una conexión directa al decir que Él es Dios, Él es quien habló con Moisés. Entonces, cuando nos dice que Él es el pan de vida, en forma resumida, la forma más simple en que lo puedes describir está diciendo que Él es el verdadero maná. Él es el verdadero maná. Recordemos que los israelitas, cuando andaban en el desierto, se quedaron sin comida. Y Dios sostuvo a todo su pueblo durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto, dándoles pan del cielo, a lo que le llamaron maná. Caía 6 días a la semana, en el sexto día de la semana caía una doble porción. Era suficiente para todo un día. Dios les proveía cada día el pan, el maná que debían de comer, y el día sexto les daba doble porción porque el séptimo no debían salir a recoger. El séptimo era un día especial, era el día de reposo. No haces lo que siempre haces, es un día que consagras a Dios. Entonces, cuando Jesús, en el Nuevo Testamento, porque todos los yo soy los encontramos en el Evangelio según San Juan, Jesús acaba de alimentar a los 5,000, multiplicó los panes y los peces, y las multitudes no se dieron cuenta que él y sus discípulos cruzaron el lago. Cuando encuentran a Jesús, Jesús los confronta, les dice que no busquen lo perecedero, lo de este mundo. Y las personas, o la multitud, le pide una señal a Jesús. Dice Juan 6, 25 al 31. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. ¿Y qué señalarás para que veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. En pocas palabras le están diciendo, bueno, cuando los israelitas estaban en un lugar donde no había comida, en el desierto, Dios les dio maná. ¿Qué haces tú? Ellos acaban de ver la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? Pero no es lo mismo que el maná. Entonces, si dice, en aquel entonces Dios dio maná, ¿qué nos das tú? Jesús responde, versículo 32 al 35, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirma Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Entonces Jesús dice, el pan de vida no era el maná, ¿verdad? Sí, por medio del maná siguieron con vida.
pero el pan de vida lo dio al Padre, y yo soy el pan de vida. La comparación entre el maná que Dios les dio en los tiempos de Moisés y ahora el pan que Dios da, está diciendo que efectivamente Jesús es el verdadero maná, ¿verdad? El pan del cielo que da vida. Continúa en el versículo 36 al 44, dice, pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y aquí hay otra información importantísima. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, ¿verdad? Nadie. Nadie en el griego es nadie. Nadie puede venir a Él. Hay una condición para que un hombre pueda ir a Él, que el Padre lo atrae. Dice que el Padre lo atrae. En griego, atrae es arrastrar, persuadir. De manera que los hombres no van a Cristo a menos que el Padre los lleve, pero no los lleva a fuerzas. Los atrae, los persuade. Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida, que da vida a los hombres, pero no a todos los hombres. No es un pan para salvar a todo el mundo, es el pan del cielo para salvar a aquellos a quienes el Padre le dio a Jesús. No es una salvación universal, está destinada, específica para aquellos a los que el Padre lleve a Cristo. Y esto es muy importante porque no hay forma de que un hombre natural, siendo enemigo de Dios por naturaleza, acuda a Cristo por propia voluntad. Tiene que haber una obra del Padre para llevarlo. De aquí tenemos la doctrina de la gracia irresistible. Entonces, fíjate cómo Jesús es claro. Sí, Él es el verdadero maná. Es enviado por Dios para traer vida y no para saciar el hambre terrenal, no para saciar el hambre del día de hoy y mañana te vuelve a dar hambre, sino para eliminar por completo la necesidad, porque la vida que da ese pan es eterna. Pero no es para todos. No es para todos. Es para aquellos que el Padre lleve a Cristo. Luego dice Juan 6, 46 al 51, al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios, solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Y ahí anticipa que va a entregar su vida en beneficio de aquellos que el Padre le dio. Entonces, cuando decimos que Jesús es el pan de vida, hay que especificar y tener muy claro siempre, es el pan de vida, pero no para todos los hombres, sino para aquellos a quienes el Padre ha llevado a Cristo. De manera que la salvación no es universal, ¿verdad? Y Jesús da su carne para que el mundo viva. De aquí tenemos la doctrina de la expiación limitada. No que Dios esté limitado en poder para salvar, sino que Dios compró la salvación de los elegidos para salvación, no de todos los hombres. Los cristianos se dividen prácticamente en tres posturas. En una que dice que Dios compró la salvación para todos, pero depende de ti si la tomas o no la tomas. Otra postura dice que Dios hizo posible la salvación para todos, pero depende de ti si la aceptas. Y la otra postura, que es la que sostenemos en Árbol Plantado, es que Dios garantiza la salvación de todos aquellos que eligió para salvación. No para todos y alguno la desprecia,
No la hizo posible para todos y de ti depende, sino que la garantiza para sus elegidos. Y es importante hacer esa distinción a la hora que hablamos del Evangelio. Entonces, cuando Jesús afirma que Él es el pan de vida, está diciendo que bajó del cielo, o sea, no es de este mundo. Y bajó para alimentar, para dar vida a los que el Padre le dio. A esos que el Padre le dio, los salva y les da vida eterna. Ese es el primero de los yo soy. Segundo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús estaba enseñando en el templo en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta fue instituida por Dios para que los israelitas recordaran que habían estado en el desierto. Y cuando se celebraba la fiesta de los tabernáculos, era una festividad de 7 días. Es en el 7º día cuando Jesús dice que es la luz del mundo. Y hay varios sentidos importantes de esta afirmación. Vamos a leer primero Juan 8:12. Dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La palabra luz, el griego phos. Luz, fuente de luz, resplandor. De ahí viene la palabra fósforo. Y la palabra mundo es el griego cosmos, orden, universo. De ahí viene también la palabra cosmético, que es el orden que da belleza. Entonces, cuando una mujer se usa cosméticos, se supone que está agregando orden que da belleza. No, tristemente algunos se disfrazan. Como cuando están en las redes sociales, nos dicen, más de 3 filtros ya es disfraz. No los reconoces en la vida real. Lo peor es que los hombres también, ¿verdad? Ves a uno y dices, ah, caray, ¿no te pareces nada? Ese no es un orden que trajo belleza, eso es una estafa. Pero cuando hablamos de cosméticos, se habla de un orden en la apariencia, que no necesariamente es labial, ¿verdad? Es un orden en tu apariencia que trae belleza. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, no está hablando específicamente del planeta Tierra, ¿verdad? El alcance es el universo. Él es la luz. Ahora, en la Biblia, la luz tiene distintas aplicaciones, pero constantemente se hace una distinción entre luz y tinieblas. Las tinieblas es lo malo, la carne, ¿verdad? Lo opuesto a Dios. Y la luz se refiere a todo lo que es puro, lo que es justo, lo que es verdad, el conocimiento, la razón. Cuando un hombre es razonable, tiene luz en su mente. Cuando un hombre piensa y actúa de forma racional, está haciendo las cosas como Dios las hace. Entonces, esta comparación entre la luz y las tinieblas nos lleva a entender, o nos debe llevar a entender, lo que significa cuando Jesús dice que Él es la luz del mundo. Es esa luz lo que nos permite entender, conocer y saber las cosas de Dios. Los hombres que están en tinieblas no conocen nada de Dios. Los que están en la luz conocen a Dios y su voluntad. Entonces, el apóstol Juan lo describe así, Juan 1, versículo 1 al 9. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Y aquí Juan está diciendo que Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? Lo mismo que Jesús afirmó. Entonces, fíjate bien esta conexión. ¿Qué pasaría? Bueno, tenemos un ejemplo claro. ¿Qué pasó con Moisés después de estar con Dios, hablando con Dios durante 40 días en el monte Sinaí? Cuando descendió, su rostro resplandecía. Pero la luz no era de Moisés, ¿verdad? Era como un reflejo de la luz de Dios. Estar 40 días con Dios hizo que su rostro resplandeciera. De ahí algunos concluyen que Adán y Eva, antes de pecar, eran seres resplandecientes. ¿Por qué? Porque si Moisés, en una naturaleza caída, pudo reflejar la luz de Dios en el rostro,
Adán y Eva, antes de pecar, seguramente lo harían de una forma mayor y más eficiente. Ese es el razonamiento. Entonces, aunque no lo dice literalmente Génesis, cuando dice que estaban desnudos y no les importaba, algunos piensan, aunque estaban desnudos, no se veía su desnudez porque ellos emitían la luz de Dios. Cuando pecaron, esa luz cesó y se dieron cuenta que estaban desnudos. Es una teoría, no es algo que diga la Biblia. A lo que voy es que Moisés, estando con Dios 40 días, eso fue suficiente para que reflejara la luz de Dios en su rostro. Ahora, cuando nos dice que Jesús es la luz del mundo, no está diciendo que Jesús refleja la luz de Dios, sino que Él es la luz, es lo que dice el apóstol Juan. La luz que emitía Moisés desde su rostro era la luz de Jesús. Jesús, Él es la luz. Y en la transfiguración es lo que nos dice literalmente, ¿verdad? Su ropa se volvió brillante. No estaba reflejando la luz de Dios, estaba mostrándose cuál es, tal cual es. Entonces, Jesús es la luz del mundo, no como Moisés, que reflejaba la luz de Dios, sino que Él mismo es la luz que alumbra a todo hombre. Entonces, cuando Jesús afirma que es la luz del mundo, estamos diciendo en el contexto bíblico que Jesús es la verdad, la razón, lo que permite el conocimiento, aquello que nos permite ver las cosas de Dios, comprenderlas, lo puro y lo justo, lo perfecto. Eso significa cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Tercero, yo soy la puerta de las ovejas. En el Antiguo Testamento, Dios se refiere a los israelitas como sus ovejas y a los dirigentes como asalariados, pastores asalariados. La figura es esta: un dueño de ovejas dice, te voy a pagar a ti y a ti para que me las cuides. Y en el Antiguo Testamento Dios dice, yo soy el dueño de las ovejas, Israel es mi pueblo. Y los dirigentes son asalariados, les paga por cuidar el rebaño. En esa analogía, Jesús dice que Él es la puerta de las ovejas. Inmediatamente después dice que Él es el buen pastor. Y cuando dice que Él es la puerta de las ovejas, lo dice en el contexto después de haber sanado al hombre que había nacido ciego. Este hombre que había nacido ciego, Jesús lo encuentra y lo sana. Todos se maravillan, ¿verdad? Pero el ciego, el ex ciego, nunca vio a Jesús. Cuando los dirigentes se enteran de que el ciego ahora ve, lo mandan llamar para interrogarlo. Y le preguntan, ¿qué te pasó? Un hombre vino, Jesús, y me sanó y ahora veo. ¿Pero qué hizo? Simplemente me sanó. Entonces no le creen, hablan a los papás, le dicen, ¿este hijo es suyo? Sí. ¿Es ciego de nacimiento? Era, pero ahora ve. ¿Quién lo sanó? No sabemos. Pregúntenle a él que ya está grandecito. Porque dice la Biblia, tenían miedo a que los expulsaran los dirigentes. La excomunicación existe desde la ley de Moisés. No es algo que empezó en la iglesia. Desde la ley de Moisés, ¿eres excomunicado por la pena de muerte o simplemente excomunicado porque te ordenaban apartarte del pueblo? En los tiempos de Jesús, la excomunicación no consistía en la pena de muerte, pero eres excomunicado. Si los líderes de los judíos te expulsaban o te excomunicaban, es lo mismo, tú tenías que irte a vivir a otro lugar. No podías tener contacto con ellos, no podías comerciar con ellos y no tenías acceso al sistema sacrificial. Para ellos, según la ley de Moisés, tú estabas en paz con Dios por medio de sacrificios. Si te negaban a hacer sacrificios, ¿qué implicaba? Jamás estarías en paz con Dios, ¿verdad? Es el equivalente a lo que tenemos en la iglesia con la excomunicación. Ya no se te permite congregarte. Ya no eres considerado un cristiano. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 de Corintios, entreguen ese hombre a Satanás. Entonces, en los tiempos de Jesús, ser excomunicado era literalmente, pierdes todo contacto con todo judío o israelita. Todo beneficio con respecto al sistema sacrificial lo pierdes. Nadie quería eso, ¿verdad? Entonces, cuando interrogan a los papás, pregúntenle a él. Él ya está grandecito porque no quieren arriesgarse ellos. Así que le preguntan de nuevo al que era ciego. Y el que era ciego les dice, ya les dije, él me sanó. Le dicen, pero es que ese hombre es un pecador. Y el que era ciego les dice, si era pecador no lo sé, pero nadie puede hacer esas cosas
a menos que sea un enviado de Dios. Se enojan y lo expulsan. Terrible noticia. Vivía de la limosna de la gente, recibe el milagro de ver y ahora le expulsan. De nada le sirvió, ¿verdad? Va a tener que empezar una nueva vida lejos de todo lo que él cree, ¿verdad? Ya se le prohíbe tener acceso al sistema sacrificial. Entonces Jesús lo encuentra. Fíjate bien, ese es el contexto por el cual Jesús dice que él es la puerta. Juan 10, 1 al 5, dice, ciertamente les aseguro, el que no entra por la puerta del redil, que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero un desconocido jamás lo sigue, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús está explicando de forma literal lo que hacen los pastores con sus ovejas, pero la gente no entiende por qué dice eso. Así que Jesús lo explica de otra manera. Juan 10, versículos 6 al 10. Dice, Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos. Pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué significa entonces que Jesús sea la puerta de las ovejas? Bueno, en la analogía del Antiguo Testamento, este ciego de nacimiento es una oveja, ¿verdad? Los dirigentes tienen que entrar por la puerta para llevarlos al redil. El único lugar donde las ovejas están seguras, si no está su pastor, es el redil. La única manera en que una oveja puede estar segura es a través de Cristo, que es la puerta. Los dirigentes, en lugar de guiar al que era ciego a Cristo, lo expulsan. Hacen lo opuesto de lo que deberían de hacer. Entonces Jesús dice, yo soy la puerta. Cualquiera que no entre por esta puerta es un ladrón. Y pone una señal muy clara para identificar quiénes de entre aquellos que se autodenominan pastores en realidad lo son. Todo pastor que se jacte de ser consagrado por Dios o llamado por Dios, necesariamente debe llevar a todas las ovejas al redil por medio de Cristo. Jesús está advirtiendo a todos los que lo escuchaban. Estos dirigentes, al expulsar a esta oveja, demuestran que son ladrones, porque lo que debieron haber hecho es guiarlo a mí. Entonces Jesús habla con el ciego y lo recibe, ¿verdad? Es salvo, pertenece al redil verdadero, pero confronta a todos con la verdad de los dirigentes, son unos ladrones. Entonces, la puerta, además de que da seguridad a las ovejas, es el único acceso al redil, sirve para identificar quién es pastor y quién es ladrón. Y eso aplica para nuestro día. Cualquier prédica que tú escuches, si no tiene a Cristo, si no te lleva a Cristo, si no te lleva a Dios por medio de Cristo, tal hombre no es un pastor, sino un ladrón. Si tú escuchas desde el púlpito, cualquiera, no importa cuántas credenciales tenga ese hombre o mujer, como algunas predican, si esa mujer no te lleva a Cristo, por más que asegure que haga milagros y señales y lo que sea, es una ladrona. Jesús es la puerta. Todos los pastores deben llevar a las ovejas a que pasen por la puerta al redil. Así es como Jesús dice que Él es la puerta, Él es el medio por el cual las ovejas pueden estar seguras, es el acceso al redil de Dios. Y además es la forma de identificar quién es pastor y quién es ladrón. E inmediatamente después Jesús dice, yo soy el buen pastor, que es el siguiente, yo soy de la lista. Juan 10, versículo 11 al 13, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas.
Así que Jesús hace una distinción entre él y los dirigentes. En nuestros tiempos, entre él y cualquiera que se diga pastor, u obispo, apóstol, como se les ocurra llamarse. Hay una enorme diferencia, que el asalariado busca su propio beneficio, busca su propio bienestar, pero el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando hay peligro, los hombres corren, los hombres huyen, pero Jesús no. Jesús aceptó todo el calvario, todo el peso del aire de Dios para salvar a sus ovejas. Y hay una cosa más. Juan 10, 14 al 18 dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entregó mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces, ningún pastor asalariado, ninguno, por más que sea fiel a Dios, va a dar su vida por las ovejas. Jesús ya lo hizo. Todos los hombres somos falibles, todos los hombres fallamos, aún aquellos que aseguran que están más cerca de Dios que los demás. En todos son evidentes nuestros pecados, pero el pastor de los pastores, él nunca falla. Él es quien cuida de sus ovejas. Si yo tropiezo, si yo me llevo a descarriar, si Dios me entregara mis propios deseos según la carne, en ningún momento la congregación correría peligro, porque yo no soy el pastor, yo soy solo un asalariado, aunque todos trabajamos gratis. Es el pastor de los pastores el que sostiene las ovejas. Ninguna congregación depende de un hombre, ninguna congregación depende de sus ancianos. Todas las congregaciones bíblicas dependen del pastor, el dueño de las ovejas. Por eso, cuando vemos que los pastores caen en pecado, en adulterio, y las iglesias se ven confundidas, destruidas, no perdemos la esperanza, porque las ovejas de Cristo jamás se perderán. Porque aunque se hayan quedado sin un asalariado que les cuide, siguen siendo pertenencia del pastor, el pastor de pastores. Por eso es que las congregaciones pueden descansar en que si Jesús es la puerta al redil, tenemos acceso a la iglesia universal, ¿verdad? El rebaño de Dios. Y si Él es el pastor que da la vida por sus ovejas, no importa que los hombres caigan, Él permanece fiel. Lo digo también sobre todo por nuestros hermanos foráneos, que no encuentran congregación bíblica y piensan que están sin pastor, como si estuvieran sin cabeza. Eso es absurdo. Toda oveja de Cristo es pastoreada por Cristo. Delegada la autoridad de algunos hombres, como en muchas ocasiones, pero aunque aún no hayas encontrado una iglesia bíblica, Jesús es tu pastor. Podemos descansar en Él. Las ovejas están seguras cuando están en el redil o cuando están con su pastor. Estamos seguros nosotros si estamos en la iglesia universal, no estoy hablando de árbol plantado, en la iglesia de Cristo. Cuando el pastor asalariado huye, o cae, o renuncia, desprecia la gracia que Dios le dio, las ovejas no corren peligro, porque el pastor de los pastores cuida de ellas. Entonces, cuando Jesús dice que Él es la puerta, es la única forma en la que entramos a la iglesia. Y cuando dice que Él es el pastor, es porque Él es quien nos sostiene y nos defiende, aunque el asalariado huya. Siguiente, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Esto lo dijo mientras hablaba con María en Betania. Lázaro llevaba 4 días muerto. Marta se encuentra con Jesús. Marta y María tenían la esperanza de que Jesús evitaría que su hermano Lázaro muriera, pero Jesús, consciente y voluntariamente, no lo evitó. Dejó que Lázaro muriera. Juan 11, versículo 17 al 22. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano.
Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que pidas. Entonces Jesús le revela quién es Él. Versículo 25 y 26. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Pero María no entiende. No entiende a qué se refiere. Dice, bueno, yo sé que vendrá la resurrección de los muertos, ¿verdad? Entonces va y le avisa a su hermana viene a encuentro con Jesús, los judíos que estaban ahí piensan que va a llorar al sepulcro y lo siguen. Ahí viene toda la gente donde está Jesús. Versículo 33 al 37. Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Así que aquí tenemos el versículo más corto de toda la Biblia, Juan 11:35. Jesús lloró. Y muchos se centran solamente en eso, que Jesús lloró. Pero se les olvida por completo el versículo 33, que dice, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Turbó en griego, agitarse, causar perplejidad, estar demasiado agitado por dentro, molesto. Eso es turbó. Se conmovió profundamente, en griego es una sola palabra. Resoplar con rabia, expresar una fuerte indignación, es decir, un sentimiento profundo que se mueve a amonestar con severidad. Entonces sí, Jesús lloró, pero también estaba muy molesto por lo que estaba pasando. ¿Qué le molestaba? La situación que se estaba comentando. Este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Una acusación en su contra, una forma de intentar despreciarlo o desprestigiarlo. Este que puede darle la vista a los ciegos no hizo nada por Lázaro y aquí está llorando. Hipócrita. Jesús está muy molesto. Después de esto, Jesús se acerca al sepulcro y ordena que quiten la piedra. Juan 11, 38 y 44. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Entonces, cuando Jesús dijo que Él era la resurrección y la vida, significa que todo el poder para restaurar, impartir y sostener la vida reside en Él. Eso es imposible que lo afirme un ser humano. Eso es imposible que lo afirme un gran maestro, como dicen algunos que Jesús era. Piensan que era un gran maestro y ya. Pero es imposible que un ser humano diga que Él tiene poder para impartir, regresar la vida a alguien y sostener la vida de alguien. Por eso Jesús no puede ser solo un hombre, ¿verdad? Entonces, cuando dice que Él es la resurrección y la vida, significa que todo el poder para dar y sostener la vida está en Él. Siguiente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto es en la última cena, después de cenar. Jesús consuela a sus discípulos. Juan 14, 1 al 4. No se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Pero Tomás, que no entiende, le pregunta, versículo 5. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Respuesta de Jesús, versículo 6 al 7. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí.
Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Felipe le pide entonces que les muestre al Padre, versículo 8 al 11. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. En conclusión, cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo cosas muy importantes. El camino, no hay otra forma de llegar a Dios. Ni María, ni Judas, ni el santo niño de Atocha, ni el niño Fidencio, ni la muerte ahora, que algunos hasta la incluyen, ¿verdad? Eso es absurdo. Solo hay un camino, Cristo. Por lo tanto, judíos que niegan a Jesús, no hay salvación para ellos. Budistas, no hay salvación para ellos. Musulmanes, aunque dicen que Jesús era profeta, niegan que sea Dios. No hay salvación para ellos. No hay salvación para alguno que se atreva a negar a Cristo. Oye, los mormones aceptan a Cristo. Tampoco hay salvación para ellos, porque para ellos Cristo no es el único Dios, sino uno entre las multitudes infinitas de dioses que ha habido en el pasado. Testigos de Jehová, tampoco hay salvación para ellos, porque niegan que Jesús sea Dios. Aseguran que es el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel disfrazado. Y así podemos seguirle. No hay otro camino. Cuando Él dice que Él es la verdad, ya lo vimos anteriormente, Él es la verdad, ok, no hay otra forma que podamos conocer las cosas, pero específicamente al Padre. Para conocer al Padre hay que conocer a Jesús. Si lo viste a Él, has visto al Padre. Si entiendes y sabes cómo es Él, así es el Padre. Cuando azotó las cuerdas para expulsar a la gente del templo, a los que vendían, cuando regañó a los discípulos porque no pudieron echar fuera un demonio, cuando estaba molesto porque lo acusaron de hipócrita al no haber sanado a Lázaro, cuando le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, delante de todos. Todas esas reacciones, todo lo que él dijo, así es el Padre. La verdad de quién es el Padre es Jesús. Por eso la Biblia afirma, Él es la imagen del Dios invisible. Sin Jesús no podemos conocer al Padre. Y cuando dice que Jesús es la vida, hace referencia a lo que ya estudiamos. No hay vida física ni espiritual en Él. Entonces, de forma resumida, Jesús es el camino que debemos seguir, la verdad que debemos creer y la vida que debemos anhelar. Siguiente, yo soy la vid verdadera. Justo después de explicarle a los 11 discípulos que Él es el camino y la verdad y la vida, usa la analogía de la vid. Juan 15, 1 al 8, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces son muchas cosas que dijo, raras quizás para nosotros, pero para aquellos eran cosas cotidianas. Las vides eran cosa cotidiana. Entonces, así como en un sentido literal, los pámpanos o las ramas no pueden permanecer con vida si son apartados de la vid, de la misma manera nosotros tampoco. Es decir, es por medio de Cristo que somos algo. Es por medio de Cristo que tenemos los dones para servir en la iglesia. Es por medio de Cristo que podemos usar los talentos que Dios nos ha dado para sostenernos y para glorificar al Padre.
Sin Cristo no tenemos nada. Separados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer sin su enseñanza. Así que, así como los pámpanos dependen de la vid, nosotros no somos nada sin Él. Y el siguiente sentido es que dijo que Él era la vid verdadera. Por consecuencia hay una vid falsa. Y también en el Antiguo Testamento Dios habla de Israel como una vid, a la que le dio todo para que dé fruto y no lo hizo. Cuando dice que Jesús es la vid verdadera es porque Jesús sí dio mucho fruto. Todo lo que el Padre le dio lo cumplió al pie de la letra. Por medio de Él todas las naciones son bendecidas, como era el propósito para los israelitas. Entonces, estos son los 7 yo soy que vas a encontrar en todas partes en Internet. Nos falta el último. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hay un conflicto entre Jesús y los que lo escuchan. Jesús les hace ver que son esclavos del pecado y la gente se niega a aceptarlo. Juan 8, 31 al 36 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Entonces, no sé si te ha tocado a ti alguna vez explicarle a alguien que te pregunte de las cosas de Dios. Que dicen, ¿por qué hay gente que dice que es cristiana, pero no lo son? Y hay gente que sabe hacer las cosas buenas, pero decide no hacerlas. ¿Por qué? Porque si las cosas sé que son malas, ¿por qué las hago? No sé si alguna vez te han hecho una pregunta similar. ¿Cuál es la respuesta bíblica? Porque eres esclavo del pecado. La reacción que me ha tocado ver siempre es decir, yo no soy esclavo del pecado. Siempre sin excepción. Yo no soy esclavo del pecado. Pues la Biblia dice que eres esclavo del pecado. ¿Por qué dices que yo soy esclavo del pecado? Una prueba muy sencilla. La Biblia dice que no des falso testimonio, o sea, no mientas, ¿verdad? No codicies la mujer de tu prójimo. Eso se lo digo en el caso de que son hombres. Digo, ok, dime, prométeme que desde ahora en adelante no vas a codiciar a ninguna mujer hasta que te cases y sea tu esposa. Y que no vas a decir ninguna mentira en ningún momento. ¿Puedes hacerlo? Y algunos dicen, sí. Digo, pues ya fracasaste, mentiroso, porque no se puede. No puedes dejar de pecar aunque quieras, no puedes. Esa es la demostración simple y llana de que eres un esclavo. Nadie se puede proponer dejar de pecar y cumplirlo. Todos nos proponemos muchas cosas. Algunas sí las haces, otras no. Pero dejar de pecar, nadie lo puede hacer. Y cualquiera lo puede poner a prueba. ¿Verdad? Pero a la gente no le gusta aceptar eso porque dice, entonces, si soy esclavo, ¿por qué me condena Dios? Y empiezan a defenderse. Siempre me ha tocado ver la misma reacción. Aquí la gente está molesta porque le está diciendo a los israelitas, al pueblo escogido por Dios, que se sienten especiales. ¿Cómo es que ellos, siendo el pueblo de Dios, van a ser esclavos? La gente reacciona. Juan 8, 48 al 59. ¿No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado?, replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca, y él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Te fijas, está muy personal el asunto, ¿verdad? Versículo 54. Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró.
Ni los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Jesús les dijo también que eran hijos de su padre el diablo, ¿verdad? Y estaban tan molestos que quisieron apedrearlo. A nadie le gusta ser hijo del diablo, ¿verdad? Me refiero a los que se sienten cristianos, que los otros dicen que sí, y que van a estar bien a gusto en el infierno. Es ignorancia, ¿verdad? Pero hay cristianos que se jactan de ser muy cristianos, enviados de Dios, ungidos especiales. Cuando los confrontas con la Escritura, les dejas en evidencia que no pueden ser hijos de Dios sino del diablo por lo que hacen, te aseguro que también les dan ganas de apedrearte. Pero Jesús afirma, yo no soy mentiroso como ustedes. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué está diciendo Jesús? Que antes que Abraham fuese, antes de que Abraham existiera, él ya era. Por lo tanto, Jesús es eterno, pero hay un solo ser eterno, y es Dios. Jesús está afirmando ser eterno como Dios. Él es Dios. Entonces, cuando pensamos o si te preguntan en qué momento Jesús dijo que era Dios, puedes hablar de distintas circunstancias, ¿verdad? Donde Él mismo asegura hacer cosas que solo Dios puede hacer. Pero la más clara para los israelitas, que ellos mismos entendieron, es cuando les dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Está hablando de ser atemporal. Entonces, por medio de Jesús, con estos yo soy, todo cristiano debe tener en claro quién es Jesús y quién eres tú como cristiano, ¿verdad? Para no despegar los pies del suelo, porque cuando las cosas van bien, todos le servimos a Dios con alegría, ¿verdad? Cuando no hay calor, felices de la vida. Se viene el calorón, se descompone el clima, o no se descompone, pero sale bien cara la luz, y ahí lo ves en la pared, pero no lo puedes prender. Y ahí no te dan muchas ganas de estar agradecido, ¿verdad? Te truena el transformador. ¿A quién ya le tomó el transformador? Que está pasando mucho en Nuevo León y por eso hay cierres de calles. A nadie le ha tocado. A ver, levante su mano. Ah, sí, hay varios. Ya me sentía mal porque a mí me tocó la semana pasada. Se fue la luz. Ok, no hay luz. 3, 4 días. Algunos llevan 2 semanas sin luz. No es fácil estar agradecido con Dios, ¿verdad? Venimos a congregarnos, hace mucho calor. No es fácil estar feliz aquí. Nos obligamos a hacer lo que Dios quiere. Pero fíjate bien lo que pasa. Estás en el trabajo, las cosas no marchan bien. Estás en tu casa, las cosas no marchan bien. Tienes deudas, no hay luz, y luego dicen que otra vez no va a haber agua. No acabamos. En la pandemia, pues escasez de todo. Primero del papel higiénico. No había, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bienaventurados los que tenían revistas y cosas de ese tipo. Hay quienes no estaban preparados. Bueno, no hay papel higiénico. Y luego se acababan los alimentos. Toda agua embotellada no había. Pasamos la pandemia con muchas dificultades. Ok, se acaba la pandemia, escasez de gasolina. ¿Se acuerdan? ¿No hay gasolina? En ningún lugar conseguías gasolina. Bueno, sobrevivimos a esa y luego ¿qué nos siguió? No hay agua. No hay agua en ningún lado. Escasez de agua. Unos recipientes enormes, filas, tenías que tratar con botellas, botes, lo que fuera, con una tapa, hacer fila en un lugar lejos, todos haciendo fila para poder llenar los botecitos de agua y poder, deja tú bañarte, ¿verdad? Todo lo que tienes que hacer en la casa con el agua. Ok, salimos de la sequía y ahora ¿qué nos toca? La ola de calor. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ya nos dijeron otra vez va a haber sequía. Bueno, ¿nos quejamos o nos adaptamos? Ese es el punto. ¿Quién es Jesús? Es fundamental para saber lo que vas a hacer. ¿Quién es Jesús? Es cuando las cosas están mal, es cuando nos empezamos a cuestionar. ¿Realmente tengo que ir a la iglesia? Que no tengo ganas. ¿Realmente tengo que ponerme a orar? Que no tengo ganas. ¿Realmente debería estar yo agradecido por lo que Dios está haciendo?
porque a mí preguntas. Y se nos olvida quién es Él. Nos enfocamos en nuestros conflictos, nos enfocamos en nuestros problemas y se nos olvida quién es Él. Y algunos hasta empiezan a demandar, ¿por qué? ¿Por qué? Yo ahí en donde vivimos, en mi casa que es su casa, no se fue la luz en todas las casas. Hay 4 transformadores, tronaron 2. Menos de la mitad de las casas no tenían luz y me tocó a mí. Señor, ¿por qué si soy tu hijo? Y esta bola de incircuncisos tienen luz. ¿No es tentadora esa idea? Es muy tentador. Entonces imagínate, además se me descompuso la camioneta. Primero sin clima, abres la ventana y sientes cómo se te derrite. Le arreglamos el clima y se descompuso. El sábado me la entregaron arreglada y ya no jala el clima otra vez. Bueno, ¿qué vamos a decir en medio de todo eso? Gloria a Dios. Porque Él, por lo que hemos visto, Él afirma que Él es el pan del cielo, que bajó a darme vida eterna. Y no a todos los hombres, me eligió a mí y me ha dado vida eterna. Él es la verdad, la verdadera razón de todas las cosas, lo que me permite tener conocimiento, aquello que me permite saber las cosas de Dios, aquello que me permite ser racional. Jesús dijo que Él es la puerta, el único acceso a la salvación, el único lugar donde yo puedo estar seguro. Y además es el buen pastor. De manera que todo lo que nos está pasando no significa que Dios nos dejó solos, porque la Biblia afirma, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando ande en valle de sombra de muerte, cuando esté en la ola de calor en Monterrey, no temeré mal alguno, que su vara y su callado me infunden aliento, ¿verdad? Él es mi pastor, Él dio su vida por mí. Estoy seguro en sus manos. Él es el poder para dar vida. Él puede restaurar la vida y Él es quien sostiene mi vida, ¿verdad? Si estoy vivo es porque Él me sostiene. Jesús es el camino que debo seguir, la única forma de llegar a Dios. Él muestra quién y cómo es Dios y la vida que debo anhelar. Sin Él no puedo llegar a Dios. Sin Él no puedo conocer a Dios y sin Él no puedo tener vida. Y sin su enseñanza, separado de Él, no puedo dar fruto. No puedo hacer nada sin Él. Y por último, Él es el Dios eterno. Él es el que le dijo a Adán, ¿dónde estás? Él es el que se llevó a Enoc. Él es el que avisó a Noé. Es quien se reveló a Moisés, etcétera, etcétera. Y me ha llamado para servirle. La ola de calor, la falta de clima, que se te descomponga el carro, que las cosas no marchan bien, en nada altera quién es Él. ¿Se entiende? Por eso, si olvidamos quién es Él, nos quejamos. Sentimos que es injusto que nos pasen las cosas que nos pasan. Es injusto. Yo pensaba, vengo de trabajar, todos tienen luz. En la colonia casi todos tienen luz y en mi casa apagada. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero Dios dijo, tú no vas a tener luz. Pero puedo confiar en Él, porque me pastorea. ¿Verdad? Yo no sé qué te haya pasado a ti, pero no puedes olvidar quién es Él. Porque ahí andan unos locos echando fuera el calor en el nombre de Jesús. Reprendiendo el demonio que destruye los transformadores. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Tú crees que es Satanás en contra de Dios haciéndote daño? Puede ser el mismo Satanás quien haya visto mi transformador y dijo, sí me lo he hecho. Pero es Dios quien da permiso. No puede hacer nada que Dios no le permita.
Por eso, conocer a Cristo, entender quién es Él, debe afectar la forma en la que vives, al día a día. Es decir, Señor, yo no fui hecho para vivir aquí, mi destino no es aquí. En la casa de mi padre les dijo, muchas moradas hay, voy a preparar lugar y vendré y los llevaré. Nuestro objetivo, nuestro destino no es aquí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es el punto, ese es el sentido de la teología. Venimos a estudiar no para hinchar la cabeza de conocimiento, sino para saber cómo debemos proceder cuando hay que tomar decisiones, cuando nos cansamos, cuando nos desesperamos, cuando la presión llega, cuando la escasez te afecta. Entonces recordamos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero sí me falta, sí, pero está hablando de lo esencial, no de lo que yo quiero, ¿verdad? Porque, digo, voy a descubrir la edad de varios, pero muchos de aquí vivimos y no existían los mini splits, ¿verdad? A ver, levante su mano quien le tocó pasar calores y no existían los aires acondicionados de casa. ¿Cómo le decías? Pura creatividad, ¿verdad? Técnicas de pobreza, decimos. Hay varias técnicas muy buenas y dice, ya se me habían olvidado, pues me tuve que acordar. Yo ya había pasado por aquí, ya sé más o menos cómo se le hace. Las cosas no se ven bien, ¿verdad? Gracias a Dios no confiamos en el mundo. Gracias a Dios no confiamos en la empresa en la que trabajamos. Gracias a Dios no confiamos en nuestras autoridades o en el alcalde o en el gobernador. Nuestra confianza está en Dios, que está por encima de todos ellos. Por eso aquí estamos. ¿Por qué vas si hace mucho calor? Porque Él es digno. Él es digno. Eso es, porque Él es digno. Él lo merece. A nada nos cuesta quedarnos en la casa mejor. Pero aquí estamos. Y seguiremos. No nos hacemos para ganarnos algo. No nos estamos tratando de ganar una bendición. Ya nos dio todo. Ya nos dio todo. Por eso vivamos agradecidos en medio de las circunstancias. La paz que Dios da no es la ausencia de problemas, sino es la que puedes experimentar en medio de los problemas, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Sin Jesús no somos nada. Solo nos espera la ira de Dios. Pero por medio de Jesús tenemos todo. Seamos fieles. Refrenemos nuestra lengua. Traguémonos las palabras. Busquémoslo en oración. Pidámosle paciencia. Ese es el momento para que la luz brille en medio de las dificultades. Dios es fiel y dice, y justo, la Biblia dice, fiel y justo para sostenernos. Así que descansemos en Él. Humanamente hablando, tomemos medidas, ¿verdad? En la medida de nuestras posibilidades. Si puedes hacer algo para batallar menos, hazlo. Tampoco significa, sí, sufro todo por Cristo. No, me refiero a cuando llegas a tus límites. Ahora sí, ahí dependemos de Él. Pero mientras puedas ser creativo, mientras puedas buscar la manera de avanzar, hazlo. Comparte con otros lo que aprendas. En eso consiste la felicidad, en reconocer quién es Él y depender de Él. Así que oremos al Señor para que, ya sea que esto se complique más o que se arregle, podamos decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y puedo estar gozoso cuando hace calor y luego cuando se venga el frío.
que dicen que a lo mejor nos llega una tormenta que hasta nos puede inundar. Bueno, pues salvavidas, chaleco, váyanse preparando. Que sea lo que Dios quiera, pero seguiremos, ¿verdad? Así que vamos a orar, Señor, gracias. Gracias por todo lo que nos está pasando. Gracias por todo lo que permites que experimentemos. Gracias, Señor, porque desde que empezó la pandemia hemos tenido que estar activos. Hemos tenido que movernos, ser creativos, pensar, ajustar, organizar, adecuarnos. Pensar en adaptar nuestra casa, adaptarnos al trabajo, adaptarnos a las circunstancias. Ayúdanos, Señor, para que nada de esto pase en vano por nosotros. Que ninguno de nosotros se quede sin aprender, que ninguno de nosotros se quede sin madurar. Tu palabra afirma, Señor, que por lo que padeciste aprendiste obediencia, de manera que es la forma en la que nosotros aprenderemos también, que tú nos estás haciendo la imagen de tu Hijo. Ayúdanos a crecer, a ser cada vez más como Jesús, Señor, a entregarnos por completo en hacer lo que te agrada. Cuando Jesús tenía que esforzarse y no podía dormir, no dormía. Cuando tenía que servir y no alcanzaba a comer, no comía. Sabía, Señor, que tiene que entregar todo para que tú seas glorificado, y es lo que te rogamos, te pedimos que nos ayudes para que podamos glorificarte. En estas temporadas, Señor, la gente se queja con mucha facilidad. Ayúdanos a refrenar la lengua. Ayúdanos a recordar quién eres, Señor, y lo que has hecho, para que no importa la situación que enfrentemos, podamos descansar en ti. Ayúdanos, Padre, para no estar sin esperanza. Sabemos que tu palabra asegura que vendrán días buenos y días malos, de manera que los días malos que estamos viviendo no serán para siempre. Ayúdanos, Padre, a esperar en ti, y que cuando vengan los días buenos no nos olvidemos de ti, Señor, porque también tenemos tu palabra que afirma que podrán volver, que regresarán los días malos. Días malos y días buenos, dice tu palabra, unos y los otros son enviados por ti. Ayúdanos, Señor, a aceptar lo que consideramos bueno de parte de tuya y también lo que no nos agrada. Ayúdanos a aceptar las dificultades que permites, las pruebas. Ayúdanos a permanecer firmes en las tentaciones. En todo, Señor, queremos decir como el apóstol Pablo, sabemos estar en escasez y sabemos estar en abundancia. Todo lo podemos porque Cristo nos fortalece. Ayúdanos, Padre, a ver tu gloria, a entender cada vez más lo que has hecho por nosotros para vivir cada vez más en gratitud. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Ya hay varias preguntas, así que no es necesario que les dé tiempo de escribir, que ya están ahí. Tenemos 15 minutos como máximo para tratar de responderlas. Empiezo a leer la primera. Dice Gabriela Quesada Fuentes: Pastor, buenos días. Para los que estaban en la iglesia y aceptaron a Jesús y se separan por cualquier cosa, ¿no serán salvos hablando de la salvación? Bueno, si te diste cuenta, varios de los pasajes que leímos, Jesús advierte que si permaneces en Él tienes vida eterna, ¿verdad? Esa es la marca del verdadero cristiano, que permanece. La doctrina de la perseverancia de los santos dice que cuando el justo cae, Dios lo levanta, ¿verdad? El santo persevera porque Dios lo hace perseverar. Entonces, cuando alguien se va de la iglesia, podemos pensar en el hijo pródigo, por ejemplo, que se fue, se perdió, se entregó a la inmundicia de este mundo, pero Dios después lo llamó de nuevo, ¿verdad? Hay personas o quienes le llaman desiertos en la vida del cristiano. Hay rachas en las que te sientes muy bien, te sientes muy animado, tienes muchas ganas de orar, muchas ganas de caminar en santidad, y hay periodos en los que no sientes nada de eso, ¿verdad? Al contrario, te sientes desanimado, no tienes ganas de orar, no tienes ganas de ir a la iglesia, pero tanto los tiempos en los que te sientes bien como los que te sientes mal son permitidos y enviados por Dios, ¿verdad? El punto es que debes de perseverar. Entonces, cuando alguien se va de la iglesia, hay que seguir el proceso bíblico, ¿verdad? Mateo 18.
hay que confrontarlo. Si no hace caso, hay que llevar testigos. Si no, que se diga en la iglesia. Y si insiste en apartarse de la iglesia, como Jesús dijo, tenlo por gentil y publicano, con la esperanza de que luego Dios traiga arrepentimiento a su vida. Algunos van a experimentar arrepentimiento, algunos no. Ahí Dios va a revelar quiénes son suyos. Pero no solamente por el hecho de que se apartó, significa que ya no es salvo, ¿verdad? Hay que hacer el proceso que corresponde para poder llegar a una conclusión bíblica. Siguiente, Carlos Sáenz, buen día. En Juan 10:16, ¿a quiénes se refiere Jesús cuando dice, tengo otras ovejas y tengo que traerlas a este redil? Gracias de antemano. Mira, cuando Jesús encomendó a sus discípulos, a los 12 o a los 70, se les dice que vayan específicamente a las ovejas descarriadas de Israel. Entonces, cuando dice que vayan a las ovejas de Israel, excluye a todos los gentiles, todos los que no son israelitas. Luego, en la analogía del Antiguo Testamento, las ovejas son los israelitas. Entonces, cuando Jesús dijo, tengo otras ovejas, ¿verdad?, que también hay que traerlas, ahí está haciendo referencia a las profecías mesiánicas. El Mesías no solo salvaría a Israel, sino a las naciones enteras. Entonces, podemos deducir que cuando habla de las ovejas, otras ovejas que tiene, está hablando de todos aquellos gentiles elegidos para salvación. Por ejemplo, Cornelio, ¿verdad? Cuando la salvación empieza a extenderse hacia los gentiles, entienden que no, las ovejas no solo eran israelitas, también había ovejas de otro redil, por así decirlo. Y de hecho en esa lista, por supuesto, estaría incluido Abraham mismo, porque Abraham no era israelita, ¿verdad? Era un gentil. Entonces deducimos que esas otras que tiene que traer, ahí estamos todos nosotros. Siguiente, Sergio Navarro, buen día pastor. Al explicar el yo soy el camino, la verdad y la vida, dijiste, no hay vida física ni espiritual en él. Creo que quisiste decir sin él, sí. No me di cuenta si lo dije así, bueno, gracias por la corrección. No hay vida física ni espiritual sin él. Siguiente, Tony, si la fe es algo que solo Dios da, ¿por qué Dios le pide al hombre que tenga fe cuando no depende de él hacerlo? Mira, voy a tratar de explicarlo con un ejemplo cotidiano que a mí me ayudó a entender. Piensa en que, bueno, te lo voy a contar como yo lo leí. En una empresa, una prestación que le dan a los empleados es comprarle boletos de cine. Entonces, cuando tú vas al cine, puedes decir que eres de la empresa fulana y dicen, pásale, porque la empresa ya dio boletos, ¿verdad? Pero a pesar de que la empresa ya haya comprado los boletos, no va a dejar de demandar un boleto para entrar. Entonces, cuando llegas al cine se te va a demandar boleto, porque eso es lo justo, ¿verdad? Eso es lo que se requiere. Que alguien haya provisto el boleto por ti no significa que van a dejar de demandar el boleto para entrar. Entonces, la única forma de ser salvo es por medio de la fe, y la fe es un don de Dios. Pero en ninguna manera el hecho de que sea un don de Dios significa que Dios ya no va a demandar fe de todos los hombres, ¿verdad? Porque Dios ha provisto para los que ha elegido para salvación. Así que Dios demanda justicia y perfección. No la cumples, entonces demanda fe y no la puedes tener. Pero entonces Dios provee fe a los que Él elige para salvación. Pero no va a dejar de pedir fe porque es el único camino para salvación, ¿verdad? Así que el hecho de que Dios provea la fe cuando Él quiera y como a quien Él le plazca, en ninguna manera indica que Él tiene que dejar de demandar fe de los hombres, ¿verdad? Dios es justo y te demanda lo que es, demanda perfección o demanda fe, pero Dios decide a quién se la da. Entonces, espero que se te ayude a entenderlo. Siguiente, dice, es igual con el arrepentimiento, no está en el hombre sino en Dios. A lo largo de la Biblia se encuentran más ejemplos como este. ¿Por qué se le pide al hombre hacer algo que no está en él sino en Dios? Bueno, voy a tratar de explicarlo también de otra manera. Eso me pasó hace poquito hablando con gente que no es cristiana. Decían, ¿cómo le hago? Porque les estaba diciendo que no te puedes arrepentir de ti mismo, que es Dios quien da el arrepentimiento, pero Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Y entonces, ¿por qué me lo manda si no lo puedo hacer? Digo, sí, no lo puedes hacer, pero la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Y que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado.
Entonces, se te demanda que te arrepientas. Incluso nosotros los cristianos se nos demanda que nos arrepintamos cada día que pecamos. Pero sé que no me puedo arrepentir por mí mismo. Entonces, ¿qué hago? Le pido a Dios que me dé arrepentimiento. ¿Verdad? Y Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces, no hay conflicto. El hecho de que Dios diga, arrepiéntete, pero Él es el que da el arrepentimiento, el mandato de arrepentirte te debe de llevar a humillarte ante Él para que te dé arrepentimiento. ¿Me explico? A veces nos confundimos y decimos, oye, me dice arrepiéntete, pero yo soy el que da arrepentimiento, entonces ¿para qué me lo pide? En pocas palabras, te ordena que te arrepientas y Él está al alcance para que le pidas perdón. Por eso Jesús dijo, la condenación es esta, que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Entonces, el arrepentimiento lo obtienes por medio de Dios. Cuando tú le dices, Señor, perdóname, dame el arrepentimiento que necesito para dejar de pecar, entonces Él te lo va a conceder. Si tú tratas de obtener arrepentimiento por tus propios medios y en tus fuerzas, jamás lo vas a hacer. La solución está en ir a Cristo. Se dice, arrepiéntete, y es Cristo quien puede perdonarte. Es por medio de Cristo que recibes el arrepentimiento, entonces vas a Cristo y se lo pides. Ese es el asunto. No hay nada complicado en ello. Creo que nomás es cuestión de que entiendas que la intención de Dios no es que te arrepientas, sino que acudas a Él. Siguiente, Nelson Villanueva. Buen día, pastor. En relación a la resurrección de Lázaro, ¿cómo debemos entender que está escrito que solo muramos una vez y después de esto el juicio? ¿Cómo es que se mantiene consistencia en la escritura debido a este hecho? Bueno, porque cuando dice está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, está hablando de la regla general de todos los humanos, ¿verdad? Acuérdate que cuando hablamos de los milagros es algo que solo Dios puede hacer. Y un milagro apunta a Dios, ¿verdad? Indudablemente. Entonces, ningún ser humano tiene la capacidad de regresar a la vida por sí mismo. Eso es lo que dice Hebreos, está establecido. Los hombres mueren una sola vez y después el juicio. Los hombres no tienen la capacidad de resucitar, no tienen la capacidad de volver a tomar su vida. Eso es una regla universal. Pero Dios no está restringido por esa regla, ¿verdad? Sí, los hombres mueren una sola vez y ya, pero Dios, por medio de su poder, puede regresar a la vida a alguien. Es decir, cuando Dios dice, está establecido, todos los hombres mueren una sola vez, para empezar, echas por tierra todas las teorías de reencarnación. La reencarnación no es cierta, no existe. Los hombres mueren una sola vez. Pero eso en ninguna manera pone una prohibición a Dios. Porque si Él quiere regresar de la vida a Lázaro, Él no está sujeto a la restricción de la naturaleza humana, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema con la consistencia bíblica. Se especifica, eso es lo natural, mueres una sola vez y ya, pero Dios no está sujeto a esas restricciones, Él es soberano y Él puede regresar de la vida cuantas veces quiera a Lázaro. Decimos, Lázaro se murió ¿cuántas veces? Mínimo 2, porque no tenemos el registro, ¿verdad? Nada puede impedir que se haya muerto otra vez y que Dios dijera, vas de nuevo, puede serlo, y en ninguna manera genera conflicto con la carta a los Hebreos, ¿verdad? Espero que te ayude a entenderlo. Siguiente, Cecilia Márquez Salas. Bendiciones, Pastor Hernán y todos en AP. Disculpa, ¿me puede explicar lo de la Septuaginta? Gracias. Se le llama así porque se supone que 70 sabios se dedicaron a la traducción. De Egipto, no me acuerdo si era gobernador o rey de Egipto, pide que se haga una traducción al griego para poder tenerla almacenada. 70 sabios participaron, algunos dicen que fueron más. Se le llama la Septuaginta en relación a los 70 que participaron en la traducción. Ahora, esa traducción al griego era, entre comillas, común y corriente en su tiempo, ¿verdad? Se podía tener en distintas sinagogas. No todas las sinagogas tenían, pero con dinero suficiente podían tenerla y hasta donde he leído, de varias sinagogas podían acudir a una a leerla. Entonces, cuando tú ves que Pablo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, está citando la Septuaginta. Es decir, es la Biblia que los apóstoles leyeron.
es la Biblia que Jesús leyó en ese tiempo. Entonces, cuando buscamos cuál es la traducción o cómo deberíamos traducir algo del hebreo al griego, si vamos a la Septuaginta tenemos una referencia muy importante desde aquel entonces, cómo fue interpretada o traducida esa palabra. Es por eso que se vuelve interesante leerla y la puedes consultar en internet. Hay herramientas donde te dejan leer así el griego tal cual. Yo no puedo leer griego. Algunas palabras las sé. Antes sí podía. En la prepa nos enseñaron griego, ¿verdad? Griego y latín. No sé si se acuerdan. Y yo me acuerdo que sí podía. Me olvidó por completo de todo eso. Pero el punto es que puedes ir a consultar y darte cuenta, por ejemplo, del ego eimi, de cómo Jesús dice y cómo fue traducido, y poder tener contexto de lo que los apóstoles y Jesús sabían en aquel entonces. Siguiente. Patricia Salazar, buenos días, pastor. ¿Es correcto el término gran yo soy o yo soy el que soy? Bueno, es que si te fijas, el gran yo soy le estás poniendo un calificativo al referirse a Dios. Es como dijeras el gran Dios. Y yo soy el que soy es lo que es lo que Dios mismo dijo, ¿verdad? Al revelarse a Moisés. Entonces, son correctos porque son bíblicos, ¿verdad? Y algunos, quizás de aquí surge otra pregunta. Cuando oro, ¿cómo le hago decir a Dios? ¿Dios o yo soy? Bueno, sabemos que a Dios se le llama de distintas formas, ¿verdad? Cuando lees Jehová Nisi, el Dios que me ve, como le puso a Agar, hay muchísimas formas en las que puedes referirte a Dios. No creo, como algunos aseguran, que si no dices el nombre tal como debe de ser, Dios no se da por aludido, porque eso incluso se lo dicen a Jesús. Algunos quieren convencer a los cristianos de que está mal que le digas a Jesús Jesús, que le tienes que decir Yeshua o Yehoshua. Y dice, porque ese es el nombre correcto y los cristianos están mal. Bueno, sí, la Biblia sí dice Jesús, como una forma de referirse a Jesús. Con eso puedes demostrar bíblicamente que sí puedes referirte a Jesús. Pero lo más importante es que dudo mucho que tú puedas deducir de la Escritura que Dios esté en su trono y que tú estés diciendo el de Jesús, ayúdame, y que él diga, Jesús, quién sabe quién sea ese, ¿verdad? Yo soy Yehoshua, y por lo tanto no te voy a hacer caso. Me parece absurdo, completamente absurdo. Tú te diriges a Dios como Jesús nos enseñó, por ejemplo, en el Padre Nuestro. Cuando oren, digan, Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Puedes referirte a Dios como Padre, puedes referirte a Dios como tú quieras mientras sea respeto, ¿verdad? Porque hay algunos, perdón la palabra, pero le dicen chullito. Y es lo más absurdo. No entienden quién es Jesús, ¿verdad? Y en su ignorancia abren la boca. Pero nosotros, nadie que se diga cristiano ande haciendo esas barbaridades, ¿verdad? Es cierto que te puedes dirigir a Dios como mejor te parezca, con el debido respeto, entendiendo quién es Él y quién eres tú, ¿verdad? Se acabaron las preguntas. ¿Todo? Dejo este lugar entonces y Dios quiere nos vemos la próxima semana.